El día jueves 28 de septiembre de 2017 nos encontramos entrevistando a Milena García, Julián Silva, Vicky Burgueño, Julieta González, Catalina Benicelli, Ramiro Fontela y Ana Paula Toline a Marisa Abate. ¿Podrías presentarte? ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes, soy Marisa Abate y fui una de las protagonistas del cacerolazo de enero del 2002. ¿Cómo está formada tu familia? Mi familia está formada por mi sobrina y mi cuñada. ¿Y actualmente estás viviendo en Zárate? Estoy viviendo en Zárate. ¿De qué estás trabajando? Trabajo de asistente odontológica. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a arrancar un poco con lo que son las preguntas en cuanto al 2001, que son justamente las que nos interesan. Bueno, primero queríamos saber cómo te afectó la crisis del 2001 a vos, a usted. Bueno, particularmente fue muy dura la crisis del 2001 porque como ustedes sabrán, ya deben haber estado estudiando y viendo el contexto político, social y económico que la atravesó. Bueno, yo ya estaba trabajando de asistente odontológica en ese año y por supuesto la salud no quedó exenta como nada de esa crisis. Digamos que bajó muchísimo la cantidad de pacientes que iban a atenderse porque al haber una gran desocupación en el país también quedó muchísima gente sin cobertura médica y odontológica, por supuesto. Entonces eso hacía que no tener trabajo, no haber recursos económicos, afectó en el sentido de que el único modo de atención que tenían era en forma particular y era realmente como imposible ir a hacer una atención en forma particular. Entonces dentro del trabajo laboralmente afectó y mucho. Recuerdo que fue una época donde teníamos que utilizar todos los recursos que teníamos a mano, porque ya no era accesible cosas impensables como volvimos a la pasta linda, amasar, hacer galletitas, y recuerdo eso, que había muy poca afluencia de pacientes, por ahí nos poníamos a hacer galletitas a la tarde. Pero bueno, teníamos que extremar todos los recursos que tuviéramos a mano para poder afrontar esa crisis. ¿En algún momento te viste afectada por el desempleo? Por el desempleo no. Por suerte siempre tuve trabajo. Ajá. ¿Y este sistema de salud del que me estás hablando, en aquel entonces cómo funcionaba? Funcionaba prácticamente como, digamos que como no había no se podía llegar a tener una obra social, no se podía acceder a tener una obra social por el tema de la gran crisis y del desempleo. Había muchísima gente que había quedado excluida del sistema, cosa que después, cuando comenzó otra vez a haber trabajo, la gente volvió a incluirse dentro del sistema, pudo volver otra vez a acceder a una obra social. La diferencia es esa, que al quedar excluido del sistema, quedas excluido de todo, quedas excluido de todo lo que sea educación, seguridad, salud. Y afectó de ese modo, no llegar a tener un acceso a una cobertura social que luego sí se pudo acceder. Y específicamente, ¿a partir de qué momento pensás que la gente empezó a tener dificultades, por ejemplo, para el acceso a la salud? Mira, yo creo que
una primavera, digamos, ficticia, que fue la época del 90, donde ahí comenzó una política que fue la política que implementó el menemismo, que era una política totalmente neoliberal, donde hubo muchísimas privatizaciones, y en ese momento, en ese contexto, que por ahí estaba la paridad del 1 a 1, por eso digo que fue como una primavera, algo totalmente ficticio, y la gente por ahí de clase media lo vivía, que se iba a Miami, viajaba, ¿no? No llegaba a tener la percepción real de que esas políticas iban a afectar de la manera que afectaron en el futuro. Para mí, mi percepción es que todo comenzó ahí, con esas políticas neoliberales de exclusión, de privatizaciones. Entonces ahí todo comenzó, se fue privatizando todo. Y después de eso comenzó el desempleo, la desocupación, la flexibilización laboral. Entonces, a partir de ahí se genera, fue el comienzo de la crisis. Después del gobierno menemista vino el triunfo de la Alianza, que por ahí pudo haber hecho un poquito de hincapié en el tema corrupción, pero no llegó a implementar otro modelo económico. Es decir, fue como una continuidad del modelo económico que había. No llegaron a hacer un cambio profundo, que para mí fue lo que después devino en la crisis del 2001. Bueno, y específicamente en tu vida privada, más allá del ámbito laboral, esta crisis, ¿cómo influenció, sobre todo en el aspecto económico, no? Bueno, influenció y mucho, porque fue una época de un estancamiento. No podíamos, yo por ejemplo no podía tener proyectos a futuro, era el día a día y, digamos, sobrevivir en ese día a día, sin poder tener proyectos, sin poder llegar a acceder a más de lo que era pensar en alimentarme, en vestirme y nada más. Es decir, no había una proyección de futuro en ese momento, porque no daba para más, era conservar el trabajo si lo tenías. Y bueno, y tratar de sobrevivir. ¿Tuviste que recurrir a alguna estrategia de supervivencia? Ya te digo, las estrategias de supervivencia eran hasta en ir al mercado y decir, esto lo puedo comprar, esto no lo puedo consumir, pero como artículos suntuosos decir, no puedo comprar un paquete de papas fritas. A ese nivel, ¿no? Que por ahí ahora suena como impensado, no sé, pero bueno, era así. Era compro esto, ir a segundas marcas, ir a terceras marcas, pero ya les digo, en temas como es la alimentación, ¿no? ¿Crees que a toda la sociedad le afectó de igual manera esta crisis? Yo creo que le afectó a gran parte de la sociedad, pero a la sociedad de los laburantes. Obviamente que hay un sector de la sociedad al que no afectó. Es más, hay un sector de la sociedad al que siempre se benefició con las políticas neoliberales, ¿no? Así que el sector real al que afectó fue a la clase media y, bueno, a la clase media baja, al sector laburante. ¿Consideras que la gente se movilizó a modo de protesta ante esta situación? Sí, considero que la gente reaccionó movilizándose y reaccionó con luchas populares y con organización. Bueno, un claro ejemplo vendrían a ser los cacerolazos, ¿o no? Exactamente, uno de los grandes ejemplos es el cacerolazo. ¿Formaste parte de alguno?
Sí, formé parte del cacerolazo que se realizó aquí en Zárate, que se autoconvocó aquí en nuestra ciudad, que comenzó el 17 de enero del 2002. ¿Querés contarnos cómo fue la experiencia? Sí, cómo no. Bueno, en ese 17 de enero, que fue un jueves 17 de enero del 2002, un grupo de vecinos nos autoconvocamos en la esquina de Andrade y Bolívar, que es donde se encuentra la cooperativa eléctrica de Zárate. No sé, ustedes preguntarán por qué ese lugar elegimos y no el municipio. ¿Por qué? Bueno, elegimos ese lugar porque en ese momento ese lugar era un emblema de el poder político y también sospechado de corrupción. Y sospechado de corrupción ¿por qué? Porque había un consejo de administración que estaba enquistado en el poder de hacía más de 30 años con presidentes nonagenarios y, digamos, sin una participación de lo que corresponde a una cooperativa, ¿no? Que las cooperativas, digamos, deben tener una participación de sus socios masivas. En ese momento no existía eso. Hacía 30 años que estaban enquistados en el poder. Por otro lado, eran la caja financiera del poder político. ¿Por qué? Porque en ese momento manejaban no solamente la cobranza de la luz, la electricidad, además servicios sociales, además de los sepelios, también las tasas municipales. Todo lo que es alumbrado, barrido y limpieza, y se le había agregado aguas y refacciones de cloaca que había sido aprobado por el Consejo Deliberante, una adjudicación directa en octubre del 2001, se había adjudicado en forma directa la concesión de aguas y cloacas. Entonces, el tema era al tener la concentración de la caja y, digamos, de todo lo que se recaudaba en la ciudad, obviamente eso les daba un poder increíble. Y además la gente no podía llegar a pagar la factura de la luz porque por ahí venían montos exorbitantes porque tenía todo incluido ahí. ¿El tema cuál fue? El reclamo genuino fue troquelar esa factura de luz. Es decir, para que la gente pudiera ir pagando los impuestos, ya sea tasas municipales, agua y cloaca y electricidad, como fuera pudiendo. Además de la renuncia del Consejo de Administración para la nueva elección en forma democrática de un nuevo Consejo de Administración. ¿Y estaban de acuerdo, por ejemplo, con las medidas tomadas por el intendente de ese entonces? Mira, ese fue otro tema, porque el descontento era de que hubiese muchas concesiones directas hacia la cooperativa. También tenían, no recuerdo si en esa época ya también tenían la recolección de residuos, eso no lo recuerdo. Pero durante las manifestaciones y las marchas hubo una orden de represión y ahí fue donde la manifestación fue más multitudinaria, que llegó casi a las 20.000 personas en una ciudad que tenía aproximadamente 100.000 habitantes. Yo les digo la cantidad de habitantes que tenía la ciudad para que ustedes tomen dimensión de lo que es la movilización de 20.000 personas. ¿Y cómo comenzó el cacerolazo? ¿Fue espontáneo o planearon con anticipación, avisando a varios barrios? No, mira, el cacerolazo fue espontáneo. Nos autoconvocamos. En realidad, los que llamaron al cacerolazo fue la Asociación de Jubilados de Zárate. Fueron los primeros que llamaron y autoconvocaron al cacerolazo.
porque fueron los que también exigían para los jubilados un descuento del 50% en la factura de la luz. Comenzaron con esos reclamos y fueron los primeros que hicieron el llamamiento, además de todos los que yo ya les dije, de la renuncia del Consejo de Administración, todos esos reclamos. Ellos también exigían que los jubilados que abonaran, que tuvieran el haber mínimo, tuvieran un descuento del 50% en todos los servicios. Pero en realidad se realizó en forma espontánea. Fue un grupo de vecinos que comenzó a ir a la esquina esa mañana de ese jueves 17 de enero. Y por supuesto que no había no teníamos estas herramientas maravillosas que hay ahora, como es el WhatsApp, el Facebook. Entonces era el boca en boca. Claro. Y de ese grupito de vecinos que comenzó siendo 20, 30, 50, 500, se llegaron a manifestaciones de 20.000 personas. Previamente vos dijiste que la cooperativa representaba el poder político. ¿Por qué lo veían como el poder político? Lo veíamos como el poder político porque eran los que manejaban todo el dinero, la caja política, el dinero de la ciudad pasaba por ahí. Bueno, y específicamente este cacerolazo, ¿cómo fue? ¿Recorrieron la plaza, por ejemplo? ¿Cómo fue el recorrido? Mira, comenzó en la cooperativa, duró, creo que fue el cacerolazo más largo de la historia de la Argentina. Les cuento por qué. Porque comenzó el 17 de enero, ese jueves, y terminó el lunes. Duró del jueves a las 9 de la mañana al lunes. El Consejo de Administración se tuvo que ir por los techos. ¿Y la gente que participaba, por ejemplo, dormía en la calle? Exactamente, era continuamente, la gente no dejó nunca de estar presente en ese lugar. Es decir, del jueves al lunes siempre hubo gente. Yo recuerdo de haber estado hasta las 4 o 5 de la madrugada, por ejemplo. Y así nos íbamos y volvíamos y estábamos siempre presentes ahí. Ahí se hacían asambleas populares, se elegía por asambleas populares los pasos a seguir, que era una experiencia maravillosa porque, digamos, se votaba en la calle. Los vecinos que estábamos autoconvocados se le denominó a esa asamblea popular Zárate de pie. Y los vecinos que estábamos autoconvocados votábamos, lo que decidía la mayoría se hacía. Ahí se comenzó, después se decidió comenzar a hacer scratches, movilizarnos por la ciudad, y íbamos a la casa de muchos de los miembros del Consejo de Administración, de los gerentes, y íbamos casa por casa haciendo scratches, y también de algunos concejales que habían votado a favor de la concesión directa de cloacas y agua. Bueno, así que fueron semanas y semanas y semanas. Y bueno, ¿y cómo estaban organizados, por ejemplo? ¿Quién les traía la comida? Bueno, eso lo hacíamos entre todos los vecinos, así como solidariamente. Uno iba a su casa, traía lo que tenía, lo que podía, agua, comida, bebida, y bueno, y nos juntábamos, mate por supuesto, no podía faltar, y nos juntábamos y nos quedábamos ahí, todo era así organizado sobre el momento, en forma espontánea y de una gran solidaridad realmente, porque el que tenía llevaba, y bueno, y comíamos y tomábamos mate y compartíamos todo, lo que teníamos lo compartíamos. ¿Cuál era el valor simbólico de la cacerola? El valor simbólico de la cacerola para mí es la lucha popular.
Bueno, ¿y cómo articulas esto con lo que sucedía a nivel nacional? Bueno, yo creo que justamente fue eso. Zárate no podía quedar exento a lo que estaba sucediendo a nivel nacional, que era la consigna que se vayan todos, esa consigna yo creo que representaba que habíamos dicho basta a un poder corrupto. En ese que se vayan todos no estaba, no queremos más política, no queremos más políticos corruptos. Anteriormente vos mencionaste que no podías seguir con tus proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Y bueno, a nivel personal, por ahí no te permitía proyectar, digamos, más allá, lo que yo les dije antes, los que les refería antes, más allá del día a día, porque tenías una gran preocupación en conservar el trabajo, en poder tener las necesidades básicas satisfechas. Entonces toda esa concentración de energía puestas en la supervivencia no te puede hacer crecer y poder llegar a pensar en proyectos que podés tener, otro tipo de proyectos de vida, porque todo está concentrado en poder sobrevivir y nada más que eso. Entonces tu cabeza está puesta ahí y no puede estar puesta en tus otros proyectos, ni en hacer otra cosa más que esa, que llegar a conservar lo poquito que tenés. Y regresando otra vez al tema del cacerolazo, vos dijiste que eran aproximadamente 20.000 personas, ¿no? Bueno, ¿había alguna franja mayoritaria, o sea, eran en su mayoría jóvenes, adultos? No, eso era lo más maravilloso, que éramos todos. Era desde una persona de 80 años hasta niños. Marchaba el pueblo, pero todo. No había franjas como vos podés decir, sí, bueno, se movilizó la juventud. No, éramos todos. ¿Y hubo violencia o represión? Hubo represión, no hubo represión, pero hubo movilización de todas las fuerzas para reprimir si era necesario. No se llegó a la represión, pero cuando reaccionamos fue porque habían dado la orden de reprimir si fuese necesario, y ahí fue donde de 10.000 fuimos 20.000. Digamos, la reacción del pueblo fue salir y no quedarse. Que eso realmente es muy valioso, porque por ahí ante un intento de represión la gente dice, no, bueno, me guardo, me cuido, no salgo. Fue lo contrario. Cuando tuvimos los rumores de que iban a reprimir, salió el doble de gente a la calle. ¿Y cómo terminó este cacerolazo? Bueno, este cacerolazo terminó, paralelamente al cacerolazo se habían iniciado acciones legales y terminó con que la justicia falló a favor, digamos, de la gente. Se intervino la cooperativa eléctrica, se llevó a la intervención de la cooperativa eléctrica, se sacó al consejo de administración, se llamó a elecciones, se presentaron. A todo esto fue, la transición esta duró un año más, digamos. Todas las luchas que se produjeron en enero, febrero, y siguieron, porque las marchas no fueron solamente circunscriptas a ese periodo, ¿no?
siguieron las marchas, fueron varios meses que seguimos marchando. Después, bueno, se fue a la justicia, se intervino el INAES, que es el ente regulador de cooperativas, y el final fue que se intervino en la cooperativa por 180 días, que se llamó a elecciones, que se presentaron 5 listas y una de las listas, que era Zárate de Pie, fue la que ganó las elecciones y se conformó un nuevo consejo de administración. ¿Y estuvieron conformes ustedes? Bueno, ahí hubo gente que sí, que estuvo muy conforme, hubo otra que no tanto. Yo tuve un pequeño sabor a frustración porque realmente quería que fuese de otro modo, pero nada quita que la lucha fue muy valiosa y fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo pensás que se habrían dado las cosas si la gente no se hubiera movilizado? ¿Hubiera pasado exactamente lo mismo? No, absolutamente. Yo creo fervientemente en que tenemos que ejercer nuestro poder de ciudadanos, que no es ir a votar una vez cada 2 años, es esto, es estar en las calles, es estar alertas, es estar atentos, es salir a luchar por las causas justas. Y creo que el único modo de modificar las cosas es no hay otro. Para mí no hubiese pasado absolutamente nada de lo que sucedió si no hubiésemos ganado las calles. Bueno, ¿y los efectos de esta crisis? ¿Opinás que actualmente siguen repercutiendo o desaparecieron por completo? Perdón, no comprendí la pregunta. ¿Opinás que las consecuencias que dejó esta crisis se siguen viendo reflejadas en la actualidad o el pasar del tiempo hizo que todo se pudiera solucionar de manera completa? No, yo creo que no se ha solucionado de manera completa. Es más, creo que si pudiéramos tener memoria y recuperar la historia, no estaríamos volviendo a un modelo económico que ya vimos cómo funcionó en los 90 y creo que no estaríamos volviendo a ese modelo económico, ¿no? Esto quiere decir que vos ves aspectos de lo que fue la crisis con lo que está pasando actualmente. ¿En qué aspectos lo podés relacionar? Lo veo en que estamos volviendo a una precarización laboral, a intentos de flexibilización laboral, a bajar costos, pero los costos laborales, ¿no? Entonces ahí veo que estamos volviendo a una política de exclusión. Lamentablemente es mi percepción. ¿Y opinás que la gente se está movilizando ante esta situación? Sí, y mucho. Se ha visto en manifestaciones masivas, como fue cuando el presidente quiso sacar el feriado del emblemático 24 de marzo y salimos todos a manifestarlo. No lo pudo hacer. Se vio en el 2x1, que también fue manifestaciones masivas en todas las ciudades y bueno, por supuesto en Capital. Y creo que eso nos quedó, digamos. Eso de estar atentos y de ganar las calles cuando es necesario ganarlas.
¿Recordás algún suceso puntual de la crisis? ¿Alguna anécdota que tengas? Bueno, esa puntualmente recuerdo eso, el de la pasta linda, porque nunca en la vida yo amasé nada, porque nunca fui una experta cocinera, entonces eso me quedó grabado como recurso de decir, hacer galletitas. Pero las porque vendían o... no, Ah, porque... para consumo interno, pero de decir, no, hacer galletitas porque era costosísimo llegar a comprar un paquete de galletitas. Entonces tener que hacer vos, amasar las pastas también, hacer galletitas, amasar pastas, porque también era impensado comprar pastas ya caseras hechas. Así que bueno, era eso me quedó como recuerdo. Digamos, como agudizar el ingenio para sobrepasar la crisis. ¿Y presenciaste algún saqueo? No presencié ningún saqueo, obviamente. Lo vi todo por los medios masivos, pero no presencié ningún saqueo. ¿Qué opinas sobre los medios de comunicación? ¿Cómo actuaron? En el momento de la crisis, decís Sí. vos, mira, hay creo que actuaron como actúan siempre los medios hegemónicos, ¿no? Nunca están exentos de su modus operandi, y creo que actuaron del mismo modo, por ahí haciendo de los saqueos, mostrándolos con una gran espectacularidad, Paralelamente a lo que podría ser, por ejemplo, un robo de un celular. Exactamente. Ocultando lo que... Vos no lo pudiste definir de una mejor manera. Claro, volviendo a poner el foco de victimizar a las víctimas, porque realmente la gente que salió a hacer eso eran víctimas de una exclusión, de un modelo víctimas de ese modelo económico. ¿Y a partir de qué momento opinás que se empieza a salir de la crisis o se trata de remontar? Bueno, yo creo que se comienza a salir de la crisis. Bueno, después tuvimos los 5 presidentes. Creo que se comienza a salir en el 2003, 2004, con la llegada de Néstor Kirchner. Ahí es cuando se comienza a salir verdaderamente, ¿no? Cuando realmente se cambia el modelo económico. Y lo que vos decís de los 5 presidentes, ¿cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas? ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste por la tele? Y sí, lo vi por la tele, y también, bueno, fueron momentos para mí de angustia, porque yo viví toda mi adolescencia en pleno proceso militar. Entonces, esta crisis institucional también me produjo mucha angustia. La crisis de los 5 presidentes, de no saber realmente en qué iba a terminar, me produjo la angustia, retrotraerme a esa época tan oscura, ¿no? Esa crisis me movilizó de ese modo. ¿Por qué no duraban los presidentes? Yo creo que no duraban porque justamente por esto, porque era un momento de una gran crisis de institución. Entonces lo que estaba, digamos, lo que estaba en juego era eso, la institucionalidad, y esos presidentes
primero que no habían sido votados por la voluntad popular. Y bueno, o sea, eso era clave, ¿no es cierto? Y después que la crisis los arrasaba porque no tomaban medidas como para poder continuar. Y bueno, yo creo que en el caso de Duhalde, la muerte de Costequi y Santillán se lo llevó. ¿En qué aspectos ves que con el gobierno de Kirchner empiezan a notarse cambios? ¿En qué momento me decís? No, ¿en qué aspectos? ¿En qué aspectos? Sí. Bueno, en el cambio de modelo económico, de pasar de un modelo totalmente exclusivo, de un modelo que quería un Estado pequeño, que privatizó absolutamente todo, a un modelo que hizo todo lo contrario, un modelo que comenzó a recuperar para nosotros todo lo que se había privatizado, todas las empresas, comenzamos a recuperar todo lo que estaba privatizado y comenzaron a modificar también las leyes laborales. Se comenzó a haber trabajo porque se apostó a la industria nacional que había sido totalmente diezmada y destruida por políticas de importación. Por eso digo que ahí estamos jugando, ¿viste? En el fino estas políticas que están volviendo a destruir la industria nacional, digamos, son las que, bueno, se recupera la industria nacional, se apuesta a una industria nacional. Eso hace de que el consumo interno comience a crecer el consumo interno y, bueno, pueda haber otro modelo de producción también, apostando a esa industria. Eso genera trabajo, eso hace que mucha más gente comience a estar incluida. Políticas antagónicas para mí. Por eso mismo, y esta va a ser una pregunta bastante subjetiva. ¿Por qué opinas que la gente apostó por un gobierno que en realidad está aplicando medidas mucho más, como vos dijiste, liberales, que están apuntadas a cosas que en realidad no perjudican, no benefician a las mayorías? Mira, esa es una pregunta compleja. Yo creo que hay una... Yo creo que hay algo en parte de la sociedad, más que nada en parte de la clase media argentina, que hace que se vuelvan a repetir estas historias. Vos decís, ¿cómo puede ser si ya pasamos esta crisis? Que vuelvan por el voto popular, que creo que es la primera vez que llegan realmente, que la derecha argentina, que la derecha llega por voto popular al gobierno. Creo que es la primera vez en la historia que sucede. ¿Y por qué pensás que pasa esto? ¿Por falta de memoria? ¿Por ignorancia o por qué? Porque hay una clase social que se identifica con la oligarquía, que es una parte de la clase, creo yo, ¿no? De la clase media que no es identitaria, que en lugar de identificarse con su propia clase, que es a la que pertenece, se quiere identificar con una clase
a la que jamás en la vida va a pertenecer. Y por ese motivo está votando a su propio verdugo. Es mi opinión, totalmente personal, pero no puedo encontrar otra explicación. No puedo encontrar la explicación de que un laburante vote a un modelo que sabe que lo va a perjudicar, porque sabe que va a tener una precarización laboral que ya estamos viviendo esa precarización laboral. Que pasamos de que los votamos porque nos iban a sacar el impuesto a las ganancias, a rogar que continuemos teniendo trabajo. Como por decir un mínimo ejemplo. Entonces, no puedo encontrar otra explicación que no sea desmemoria y falta de identidad con la clase a la que uno pertenece. Y esa identificación con una clase a la que uno jamás va a pertenecer. ¿Y pensás que esta situación puede conducir a una situación tan grave como fue la crisis? Yo creo que sí. Yo creo que podemos llegar si... Bueno, tenemos que ver qué pasa en este octubre, ¿no? Pero yo creo que si la gente los respalda nuevamente, respalda este modelo ahora en octubre, todas las políticas se van a agudizar y el ajuste va a ser feroz. Entonces, ante un ajuste feroz va a haber una reacción. Es mi opinión. Y si supongamos que se vuelve a vivir una situación como la del 2001, ¿pensás que la gente se podría llegar a unir y a una gran movilización como la que fue, a pesar de la gran grieta que hay hoy en día? Yo creo que... No creo en la unión, digamos, porque obviamente no va a suceder esa unión, porque estamos hablando de ideologías antagónicas y de modelos antagónicos. Pero creo que una gran mayoría va a tener la reacción y se van a crear nuevamente, que ya están los lazos solidarios, ya lo vemos, ya vemos que ante cualquier tipo de ese avasallamiento sobre nuestros derechos que conseguimos con luchas también, porque nada se consigue sin lucha. Entonces todos esos derechos que ya son propios, que ya son nuestros, no creo que lo puedan avasallar alegremente y que nos vayan a quitar todos los derechos de un plumazo sin que haya una reacción real y que la gente no vuelva a la calle. Yo creo que sí, que la gran mayoría va a volver. ¿Y cómo era Zárate en el 2001? ¿Cómo era caminar por las calles? Era totalmente diferente, era otra ciudad, era totalmente, el ritmo era muy pueblerino, eso se fue perdiendo. Zárate es un polo de industria, ¿no? Entonces ha crecido muchísimo. Ese crecimiento que por ahí económicamente nos benefició, también nos quitó eso. Nos quitó ese pueblo que era, el de conocernos la mayoría, un ritmo totalmente pueblerino, y pasamos a ser más ciudad, más conurbano bonaerense, ¿no? Pienso yo, en este último tiempo, porque hubo un crecimiento poblacional muy grande, porque vino muchísima gente a trabajar a Zárate, que obviamente no es de Zárate. Entonces, bueno, era eso, diferente,
porque tenía, bueno, ese ritmo de pueblo, pueblo, pueblo. Después, bueno, se convirtió en esta ciudad. Bueno, ¿y tenés ganas de hacer alguna conclusión de todo esto de la crisis y lo que está pasando en la actualidad, ya a modo de cierre? Bueno, no sé, como conclusión, lo que me deja a mí es que fue una gran experiencia la de Cacerolazo, porque se crearon verdaderamente lazos solidarios. Y haber sido partícipe de esa movilización, de esa comunión, porque realmente era eso, una comunión de ciudadanos. Cuando vos me preguntaste las edades, me vino a la mente las imágenes de las marchas, y era eso, éramos todos los que estábamos ahí, sin importar edades, sin importar por ahí también problemas que tengamos, problemas físicos. Había gente muy mayor que iba y caminaba a nuestro lado. Y bueno, eso es lo que rescato. Y lo que rescato es que nunca tenemos que abandonar los sueños, que nunca tenemos que abandonar la lucha, y que ser ciudadano es eso, es el día a día y la construcción desde el día a día, desde cada uno de nuestros espacios, independientemente de lo que hagamos, de lo que trabajemos, de lo que seamos, es eso, en el día a día comprometernos, el compromiso real que debemos ejercer como ciudadanos, y los lazos que tenemos que tener siempre, esa malla maravillosa, ¿no? Ese tejido, esa urdimbre que debemos conservar siempre para estar atentos y salir a las calles cuando es necesario hacerlo. Bueno, te agradecemos por haber venido y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes.